esta meditación, hay que recordar que pues, espiritualidad pues, significa dar el estirón, abandonar el sedentarismo espiritual en el que pues, vive la mayoría de la gente, la mediocridad, hasta un poco la dejadez y también eh, abandonar el infantilismo espiritual que se ve en muchas incluso devociones, etcétera. Y saber, que es una palabra muy importante en el arte, lo que no se sabe previamente, después no lo ves aunque lo tengas ahí delante. Pues en la espiritualidad lo mismo, hay que saber. Entonces yo voy a irme un poco más por el camino del saber, o sea, del conocer, pero sabiendo que estamos en un momento de espiritualidad y de cultivo de la verdadera devoción. Y la verdadera devoción implica conocer a la persona, no nada más pues, colocar estatuitas o imágenes, hacer peregrinaciones, romerías, etcétera, sino conocer para poder disfrutar en la compañía de esa persona, porque la espiritualidad es compañía, es una relación con alguien, con mayúscula, de hecho es una relación con Dios a través de los diversos santos, en este caso la Virgen María. Y no hay espiritualidad sin Sagradas Escrituras. Y cuando hablo de Sagradas Escrituras me refiero al Antiguo Testamento, que si nadie lee el Nuevo Testamento, pues mucho menos el Antiguo, pero nos estamos perdiendo ahí de una gran riqueza. Bueno, pues dicha esta introducción, vamos a irnos acercando con y acompañando a María en los misterios de su vida para ir cosechando así brevemente y sacando lo que a nosotros nos vaya ayudando, quizás no todo porque es mucho, eh, pero sí irnos dejando algunas cosechas espirituales para cultivar verdaderamente la espiritualidad. Muy bien, pues saber que hay todo un recorrido para entender a la Virgen María, que es el Antiguo Testamento, que es una serie de tipos o de prefiguraciones en las que no nos vamos a encontrar, pero ahí hay muchísimas, desde Eva, Sara, Raquel, bueno, digamos Rebeca, y otras muchas, la muchacha, la novia del cantar de los cantares, y así otras muchísimas, además de otras figuras, la Torre de David, el huerto cerrado y otras muchas, pero vamos a ir ya casi directamente hacia las formas en las que se presenta María en su vida. Primero, Dios prepara a la que es su esposa, o la que representa a la esposa en la humanidad, por tanto la hace santísima, la hace virgen porque tiene una relación esponsal con Dios, la hace madre porque es la madre de Cristo y la hace también o le da un esposo en la tierra, que es lo que está, digamos, dentro de este misterio de María, tal como aparece esa muchacha de Nazaret a la que se le presenta el ángel. Y bueno, estas cosas hay que, o estos misterios, hay que saberlos porque a veces pues no está tan claro lo que sepamos de María. Por ejemplo, de José, pues absolutamente no es ni un anciano, es un muchacho, además estaban ya casados y pues es el regalo que Dios le hace para que esté acompañada y no sola en esta tierra, más en ese contexto histórico y geográfico eh, en el que pues ninguna mujer podía o estaba, digamos, desprotegida en la sociedad. Ese es el sentido que tiene todo esto. La genealogía que nos presenta Mateo es una genealogía hasta llegar a José, pero ahí interrumpe y dice, bueno, pues sin relaciones con José, eh, María concibió del Espíritu Santo, es decir, es la elegida y, eh, digamos, aparentemente la genealogía por parte de José viene de él y de la tribu bueno, de David y toda la genealogía propia de las tribus precedentes. Así es que eh, José es hijo de David y el hijo de Dios será llamado hijo de David por José, pero en realidad María concibe sin relaciones con José, es lo que se quiere decir en ese momento en el que aparece María. Y bueno, estos aspectos son un poquito más profundos o menos conocidos o menos aplicables a nuestra vida, pero eh, pues esos son los primeros y ya habrá que, sin detenernos en ellos, ir pasando a los siguientes. En José, que es el compañero de María, su esposo,
podemos aprender que para Dios nadie es anónimo, que eh, todo el mundo, de hecho esto lo presentará Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ya en el juicio final, cuando Jesucristo está haciendo silencio en absoluto, levantando ese brazo poderoso y terrible. Eh, y bueno, brevemente, así ustedes ya saben que el juicio final, pues es toda una meditación sobre los novísimos, sobre la resurrección, sobre el infierno, el purgatorio y el cielo. O sea, la encarnación, porque estamos hechos para la resurrección y amar a Cristo, amar esponsalmente a Dios en la resurrección. Y pues después de la resurrección está el juicio final. Y bueno, aquí tenemos toda una especie de remolino de los ángeles que están tocando las trompetas para la lucha entre las virtudes y el mal, que es la vida humana, y la desembocadura en el infierno. Pero en el piso de arriba tenemos eh, toda prácticamente una colección de santos, todos están representados ahí. Y bueno, pues si quieren un día podemos hablar de la Capilla Sixtina y de todo el proyecto que hay ahí. Eh, y dentro de ese proyecto está el juicio final, pero lo que me interesa ahora es que veamos justo ese otro círculo, esa especie de remolino, que están paralizados, de hecho, porque están pues extasiados y a la vez aterrados, casi se puede decir, por la figura dominante y definitiva. Ahí se acaba la historia y cada quien se queda congelado como y según lo que haya hecho. Bueno, pues tenemos a María, que representa a toda la humanidad como la esposa, porque la iglesia se concibe a sí mismo femeninamente, Israel se concibe a sí mismo femeninamente como una comunidad, una casa, una familia, y que tiene una relación esponsal con Dios. Eso es el núcleo, digamos, de María, lo que hay que entender, y todos los misterios están alrededor de esta grandísima verdad. Y como de espaldas y desnudo nos presenta Miguel Ángel a San José. Esta figura ha sido muchas veces erróneamente confundida con San Andrés. San Andrés siempre está con Pedro, porque María también nos enseña que el matrimonio, si bien ella es esposa de Dios, en la tierra es esposa de José, y ve en José la voluntad de Dios. Y lo que les une es una cruz. De hecho, según una tradición un poco curiosa, José, sin saber, fabricó la cruz de Cristo porque era de madera, pero bueno, eso es una tradición apócrifa. Lo importante es que María nos enseña que el matrimonio es cruz, y cruz no significa un horrible eh, castigo, sino un camino de redención. Y por eso tenemos la cruz entre ellos dos. Y José, también María, nos enseñan que lo importante no es aparecer en la tierra. De hecho está de espaldas, representando a todos los obreros, todos los trabajadores, todas las personas que no brillan, pero para Dios, como he dicho, nadie es anónimo. Bueno, pues en ese contexto de haber estado casado con María, o de haber realizado el desposorio, que era la primera parte del casamiento judío, María recibe al ángel por el anuncio del ángel en Nazaret, cuya vista podemos ver aquí con esta iglesia gigantesca que parece un poco burda, pero sí, ya metidos, tiene muchos simbolismos. Y pues es ahí donde, según la tradición, se da la anunciación. La anunciación se da en la fuente y en la casa de María. Esa iglesia que vimos antes está sobre la casa de María, bueno, sobre la gruta. Eh, María, o la casa de María, era una gruta, después ampliada con 3 paredes, de manera que, bueno, así eran la mayoría de las casas en Nazaret, incluso en Belén y en otros lugares. Eh, la parte construida de la casa de María, o sea, esas 3 paredes añadidas, fueron llevadas a Loreto y se encuentran en uno de los santuarios marianos más tiernos y más conmovedores de todo el mundo, que es precisamente ese de Loreto. Bueno, cómo se llevaron la casa allá? Bueno, es otro problema que, si quieren algún día podemos hacer una visita a diversos lugares, a diversos
santuarios marianos para ir también recogiendo a lo largo de la historia otra espiritualidad. Pero ahorita vamos a ceñirnos a lo que nos dicen las escrituras. Aquí está la fuente de Nazaret, donde recibe el anuncio, y la segunda parte en la casa. ¿Por qué la fuente? Porque en el mundo bíblico la fuente siempre representa un encuentro esponsal entre el novio y la novia, o el esposo y la esposa, en la que le dice, dame de beber. Por eso es importante. La fuente también significa, en todo el Antiguo Testamento, pueden ver el encuentro entre Jacob y Raquel, entre Sara y el enviado de Isaac, entre Moisés y Séfora, que va a ser su esposa, y así, pues no era casualidad, y no podía faltar la fuente en el anuncio, porque lo que está proponiéndole el ángel es como Abimelech es el mensajero de Abraham. Aquí el ángel es el mensajero de Dios para proponerle matrimonio a María. Y en la casa, que es donde se realiza la boda normalmente en el mundo judío, es donde María acoge el sí, y como en todas eh, todas las peticiones de matrimonio, la esposa era libre de dar su consentimiento. Pues aquí, por eso a María no se le obliga ni se le dice, esto es lo que vas a hacer, sino se está pidiendo el sí, y es otra cosa que podemos aprender o recoger de María, cosechar, y es en la vida, tal como se nos presenta, sin haber escogido muchas cosas, pero sí libremente dar un sí a María. María también se presenta, y para esto nos ayudan todas las obras de arte, que cada una tiene una connotación diferente, subraya alguna dimensión diferente, o la transparencia de María, la pureza, la santidad de María. Santidad en el Antiguo Testamento, bueno, y en la Biblia, y para nosotros debería significar pertenencia. eh, Quien pertenece es ya santo, quien está casado es santo por el hecho de estar casado. Y ya después habrá que ver que la vida más o menos corresponde o esté a la altura de esa relación. Pero santidad es eso, pertenencia. Bueno, pues aquí también está todo eso. María tiene toda la casa abierta porque, bueno, representa la apertura, tanto el sí como la apertura de su cuerpo a la fecundación o la fecundidad por parte del Espíritu Santo. María a la vez está reservada, es lo que representan esas rejas en estos cuadros renacentistas maravillosos. El pavo real, digo, no podemos detenernos en todo porque el arte es gigantesco en su significado, pero el pavo real significa la resurrección. O sea, es una manera de representar a Cristo. Muchas veces en el arte, el Padre está enviando al Espíritu Santo, que está fecundando a María, y con el pavo real se realiza ahí una trinidad. Eh, bueno, pues son pequeñas, pequeñas figuras o imágenes que nos podemos ir encontrando en el arte, pero que nos van enriqueciendo verdaderamente la espiritualidad, para no repetir siempre lo de siempre como siempre, y pues porque eso se gasta y posiblemente ni siquiera sea verdad, ¿no? Bueno, pues bueno, en ese contexto también hay otra anunciación, que es a Zacarías, que viene al caso porque Zacarías está casado con la prima de bueno, de María, y María va a visitarla a el lugar donde vive ella, que es cerca de Jerusalén. O sea, desde Nazaret hasta Jerusalén hay unos 150 kilómetros, y este viaje no es nada más para ponerse al servicio de María, que es ya María de la Isabel, porque es ya relativamente anciana. No va solamente ni principalmente para servirla, sino que ese viaje que nos cuenta Lucas, en realidad es exactamente la misma ruta que el Arca de la Alianza siguió para encontrar a David. Y los diálogos, o sea, los lugares por donde pasa, y los diálogos, por ejemplo, David exclamará, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Pues eso mismo va a exclamar eh, Isabel. O sea, lo que nos está presentando Lucas es que María es el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Pues bueno, esa especie de mueble que llevaba
en los signos de la alianza con Dios. Así es que María, o en María, encontramos el signo de la alianza nuestra con Dios, pero también es una invitación a verdaderamente llevar el arca, o sea, ser brillo, no brillo para brillar nada más, sino para iluminar y que las personas, dentro de lo que cabe, vean en nosotros como un arca, o sea, dejarle siempre algo de gloria, que eso es lo que expresaba el arca. Gloria en el mundo bíblico significa brillar, o sea, hay personas que cuando las ves orar, pues están brillando y dices, yo quisiera orar así. Uno entra a una iglesia despistado para ver, yo en mi caso, por ejemplo, para ver el arte y veo una persona que está orando sinceramente, no nada más rezando, sino orando, y pues te arrastra con el ejemplo a orar. Bueno, pues en ese momento esa persona está siendo arca de la alianza porque está comunicando. Ya después María expresa con una colección igualmente de frases del Antiguo Testamento, eh, el famoso Magnificat. Pero bueno, aquí lo que quiero subrayar es que todas las palabras que pronuncia María, que son muy pocas en los evangelios, todas son citas del Antiguo Testamento. Y esto nos hace otra invitación, y es que María es la madre, la mujer de la palabra. Eh, no significa que nos aprendamos como loros nosotros frases y las vayamos soltando, sino hacerlo como María, que lo vive, lo respira, él corre por sus venas la palabra, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, y lo saca espontáneamente y de una manera sumamente fresca, y con eso pues ayuda. Y pues eso es otra de las grandes lecciones de María, y ya el mismo Magnificat merecería toda una meditación. En ese ínterin, ah, el hijo de Isabel nace y se le pone Juan. Juan significa Yahvé es favorable. O sea, ya aquí tenemos otro signo, porque Juan viene a ser el amigo del esposo, es decir, el padrino de la boda entre Dios y su pueblo, representado en María y Cristo. Por eso vamos a ver después algunos otros signos. Esa es la vocación de Juan. Eh, en este contexto también María regresa con José, bueno, regresa a Nazaret, donde está José. No viven juntos porque se encuentran en ese año de espera entre el desposorio y la boda propiamente hablando, y pues resulta que María está embarazada y José sufre muchísimo. José en ningún momento duda de María, y por eso decide, porque es el hombre justo, eh, el hombre de la justeza, aquí para ese otro rasgo de espiritualidad propiamente de José, que es lo máximo que un hombre puede eh, recibir como título, que es la justeza, como Abraham y algunos otros poquitos en el Antiguo Testamento, porque Moisés, si acaso, aunque la pierde al final de su vida, es ponderar las cosas, darle a todas las cosas el peso que verdaderamente tienen, no exaltarse. Bueno, pues todo esto lo tiene José, y dentro de esa perfección humana y espiritual que tiene, aunque no es como María, o sea, no es tiene el pecado original, María no, eh, bueno, pues decide y sufre, y su sufrimiento es redentor. Entonces ya aquí descubrimos una cosa que se va a ver más adelante, y es que no siempre tenemos que entender los planes de Dios. En tal caso, los planes de Dios, aunque no los entendamos, siempre son para la redención. Y pues en ese contexto se le presenta el ángel que le dice, no temas y acoge. Eh, no hay que temer. Y bueno, este era uno de los grandes mensajes que además lo gritaba a los cuatro vientos de Juan Pablo II. No tenemos por qué temer, por más raras que estén las situaciones, las enfermedades y todo, no hay que temer.
todo será para bien. Bueno, de ahí nos trasladamos a Betlehem. Betlehem significa la casa del pan. No es casualidad que María coloque a Cristo en una casa, no es en una cueva o rara por allá fuera del pueblo. No, eh, lo coloque en unas pajas, y aquí también hay toda una serie de profecías del Antiguo Testamento de personas que viven en Belén. Por ejemplo, Ruth, la moabita, que se establece en Belén, que es espigadora, o sea, recoge unas pajas, casi como adivinando o siendo una prefiguración de Cristo que nacerá en esas pajas. Ruth es la bisabuela de David, de la cual proviene la genealogía de José, etcétera. Así un rasgo simplemente para ubicarnos y que nos sirva como composición del lugar. Bueno, María y José llegan a casa de sus parientes en Belén, pero como, según la creencia judía, las mujeres quedaban impuras y eh, impurificaban o volvían impuro todo lo que tocaran durante los 40 primeros días. Por eso María no puede estar en la sala, en el lugar, digamos, principal de la casa, sino que están en la parte baja, que, como en Nazaret y en otros pueblos, correspondía a una cueva o a la parte más profunda, y ya después estaban los pisos superiores. Eh, Eso de los pisos superiores también es importante porque para entender después, por ejemplo, la última cena y otro, el Pentecostés y otros puntos. Bueno, pues ahí se da el nacimiento de Cristo, y de María se dice que dio a luz y lo envolvió en pañales, que es el gesto con el que eh, Dios envuelve a el chico y la chica, o el muchacho y la muchacha, cuando son expulsados del paraíso, cuando se van a llamar Eva y el varón. Eh, bueno, envolvió en pañales, lo recostó en el pesebre porque no había lugar para ellos. O sea, no era un sitio para ellos la posada. Cristo no iba a nacer en cualquier lado. Y María, con todo el dolor de haber eh, digamos, dado a luz a Cristo en estas circunstancias ajenas, eh, no en su propia casa, pues le va encontrando un sentido en su corazón y guarda todas las cosas en su corazón, que es, bueno, hay toda una teología del cuerpo que habla del corazón, que es justamente donde se guardan los recuerdos para que no se entienden, de las cosas que no se entienden, para después regresar sobre ellas. Bueno, aquí una pequeña reflexión es que Cristo tiene el rostro de María, o más bien el rostro más parecido en la tierra a la imagen y semejanza que somos nosotros es el de María, que es lo que quiere decir. Cuando pues en la calle veían a Cristo, decía, ah, mira, tiene el rostro de María, pero en realidad es María la más cercana al rostro verdadero de Cristo, que es Cristo ya después resucitado. Así es que María tiene esa cara de eh, ese rostro glorificado, por así decirlo. Y bueno, esto nos introduce también en la importancia de la familia y el misterio que tiene la familia para nosotros. Voy a saltar alguna cosa. Muy bien. Bueno, simplemente para ubicarnos, la ruta que sigue María y José es desde Nazaret por el río Jordán. No podían pasar por Samaria porque eran apedreados y sabían que iban a Jerusalén o a Judea. Entonces tenía que hacer este rodeo por el Jordán y llegar hasta Jericó, que se encuentra a 1000 metros por debajo de Jerusalén, o a 500 bajo el nivel del mar, y desde ahí subían a Jerusalén o Jerusalén, para de ahí ir a Belén, que se encuentra aquí. Eh, bueno, pues esa es la ruta. Bueno, ya se quedan a vivir en Belén. Eh, bueno, antes de eso, hay la misma noche, o cerca de esa noche del nacimiento de Cristo, se da una primera epifanía, que es a los pastores. Los pastores en el mundo bíblico son o representan una figura amorosa. Hay que recordar que David era pastor
el novio del Cantar de los Cantares es un pastor. En el mundo romano también y antiguo en general, eh, el pastor es eso, una persona más sensible en el sentido amoroso, pero también es una persona semi-excluida de la sociedad. Bueno, pues para eso viene Cristo. Y hay muchas formas de sentirse excluido o poca cosa. Y bueno, pues Cristo viene a través de María para nosotros. Y también son las personas sencillas a veces, o se requiere más bien la sencillez para entender el misterio. Eh, ya mucho tiempo después vendrán los magos cuando el niño y sus padres vive en su casa. Por tanto, el niño tendría ya unos 2 años y medio. Ya se han establecido en Belén, han hecho su vida ahí. Bien, pero regresando un poquito, eh, a los 8 días se circuncidaba y a los 40 días se presentaba en el templo. En la circuncisión, que es donde el hebreo, donde la Biblia ve físicamente en el cuerpo, porque pues, es teología del cuerpo, no hay otro lugar donde vivir cada uno que en o desde su propio cuerpo. Bueno, pues en el cuerpo, que en el mundo bíblico significa templo. Ya después se construirá el templo de piedra, pero el cuerpo es templo y es una cosa que tenemos que aprender de la circuncisión, que ya después los mismos profetas nos van a decir que la circuncisión verdadera es la del corazón, o sea, el derramamiento de sangre no es físico ni la ablación de un órgano o bueno, de un trozo de piel, sino que es espiritual. La purificación es espiritual, no nada más corpórea. Bueno, pero lo que nos enseña o lo que nos deja es pues que el cuerpo es templo, no se puede tratar de cualquier manera. Y ya habría que profundizar con muchos semestres qué significan las diversas partes del cuerpo como expresiones del templo. Eh, y bueno, pues ahí también aprendemos que María eh, presencia la primera vez que Cristo derrama la sangre, es decir, está viendo en Cristo al Redentor y también lo ofrece como Abraham a su hijo para ser sacrificado y ofrecerá a su propio hijo porque es su hijo, es tan hijo de María como hijo del Padre. El Padre lo va a ofrecer en la cruz, bueno, lo ofrece ya desde la encarnación de Cristo porque lo está ofreciendo a la humanidad, pues María también aprende a ofrecerlo y pues es una cosa que tenemos que aprender también nosotros, ofrecer a los propios hijos porque no son ni una propiedad, ni una extensión, ni una sucursal nuestra. Entonces, irlos ofreciendo a lo largo del día, de la vida, perdón, y pues dejarlos ya volar cuando llegan a la edad adulta. En el mundo hebreo, la edad adulta era a los 12 años. En la actualidad, pues hay hijos de 40, 45 años que pobrecitos no se van porque qué van a hacer en la vida. Bueno, pues haber aprendido desde mucho antes que hay que dejarlos ir. En la iglesia de Santa María Maggiore, en Roma, se encuentra el pesebre, según la tradición, que porque se lo trajo bastante temprano la madre de Constantino, Elena, y se encuentra justamente, bueno, y para custodiar esta reliquia maravillosa, esta, esta iglesia gigantesca que además conmemora algunos de los grandes dogmas de María, como eh, su virginidad, su pureza, ser madre de Cristo y ser exaltada y glorificada y coronada, como lo vemos aquí, por su Hijo. En otros lugares, Cristo le está dando, en esos mosaicos maravillosos, le está dando un abrazo a María. Bueno, pues es lo que se representa un poco la circuncisión, el nacimiento, y después el misterio de los Reyes Magos. Aquí podemos aprender tanto de María, que ella presenta, o sea, ofrece a su hijo, y de los Reyes Magos, que vienen a servir y no como Herodes y como muchos políticos que simplemente pues vienen a chupar, a quedarse con los bienes de los demás, a matar si es preciso a quien se oponga a sus
planes diabólicos en muchos casos. No, María y los magos están en una actitud de servicio. Y ya después la simbología que tienen el oro, incienso y la mirra, pues es sumamente profunda porque es como una epifanía de lo que es Cristo. Cristo es Dios, que es lo que significa el oro, y el rey por excelencia. Hay toda una teología del rey en las escrituras, por eso el pueblo judío no puede tener reyes, porque cada uno de nosotros es rey, el único, o sea, para Dios es como si fuéramos el único. Bueno, pues Cristo, pero en sentido muchísimo más profundo. La mirra se usaba en diversas ocasiones, por ejemplo, en la boda se añadía al vino y la bebían solamente los esposos. O sea, Cristo es el esposo con mayúscula que viene a rescatar a la esposa, que es la comunidad humana. La mirra también se usaba para embalsamar. ¿Eso cómo la va a hacer Cristo? Pues a través de su muerte, pasión y resurrección. Entonces, en esos pequeños gestos, hay, despojándolos así con todo su simbolismo, hay una profundidad enorme. Y el incienso se usaba solamente para Dios. Eh, de hecho, no existía esa costumbre de tener incienso ahí de día y de noche en las casas. No, de hecho, si alguien era sorprendido quemando incienso, significaba que estaba adorando a otro Dios, y era o podía ser lapidado en el acto. Entonces es muy importante eso de ese testimonio por parte de los magos, cuyas reliquias se encuentran en esa catedral que estábamos viendo, que es la Catedral de Colonia. Y pues aquí tenemos la urna, según la tradición, pues ahí están presentes o están conservados los cuerpos, o más bien los huesos de los Reyes Magos, que aquí estamos viendo en diversas eh, representaciones a lo largo de los siglos, aquí concretamente en el Museo del Uffizi, que pues es un recorrido histórico de la historia de la pintura universal, y pues es una maravilla. Voy a ir un poco más ágil, eh, ya si es que me invitan en alguna otra ocasión, ya podemos bajar a otros detalles. Bueno, sabemos que después de eh, eh, bueno, después de que se van los magos, reciben un mensaje de regresar por otro camino porque van a ser asaltados por Herodes. Y José recibe nuevamente en sueños un mandato tajante. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Esto qué significa? Bueno, pues va, se pueden recoger muchísimas enseñanzas porque hay toda una teología aquí también. Eh, pero vamos a quedarnos con que pues, los planes nuestros muchas veces no son los de Dios, o los planes de Dios no coinciden con los nuestros. A veces ya tenemos la vida organizada y se presentan cosas nuevas, algunas muy dolorosas, como esta, que además no se entiende. ¿Cómo es posible que con todo lo que ha pasado ahora tengamos que huir, pero no tiene Dios la potencia para proteger a su propio hijo? Bueno, pues como vemos en este cuadro, a las prisas alcanzan a recoger 4 bultos. María, exhausta, cantando, se ha dormido, y ahí al niño. Y bueno, hay otros mensajes, pero eh, muchas veces cuando nos sacan de nuestros planes, pues parece que vivimos en una tierra ajena. Pues hay que aprender a vivir en esa tierra ajena porque algún simbolismo debe de tener. Aquí el simbolismo es que como Cristo, perdón, como Israel, que es el pueblo, estuvo en Egipto, incluso sirviendo como esclavo, y Dios lo libera de Egipto, así, y como María había sido arca de la alianza, pues así Cristo representa como un hijo a todo Israel que sale de Egipto, o que tenía que estar en Egipto, concretamente, según la tradición, en Zeitún, que bueno, después se construye esta iglesia donde en 1968 va a haber unas apariciones de la Virgen aprobadas por la iglesia copta ortodoxa, porque no es una iglesia católica. Muy bien, bueno, pues así vamos a ir recorriendo los diversos misterios de la vida de Cristo. Hay algunas imágenes, pero como tenemos poco tiempo, vamos a seguir avanzando
y preguntar a Cristo cuando no entendemos esto en el contexto de cuando Cristo es o cumple la edad adulta, que son esos 12 años. Estaba la tradición de también presentarse él en el templo para ponerse a disposición de Dios, y lo llevan sus padres. Bueno, pues a través de este cuadro podemos ver eh, el drama y el momento en el que, después de haberse quedado Cristo 3 días en Jerusalén, pensando sus padres, ya cuando regresan a Nazaret, que porque ya sean después de Egipto, ya no regresan a Belén, sino que se establecen en Nazaret. Bueno, pues cuando bueno, resulta que sus padres creen que va en la caravana, porque eran caravanas bastante numerosas, y pues a la hora de buscarlo no lo encuentran. Entonces regresan el camino andado 3 días angustiados, imagínense, y, o sea, imagínense, han recibido la misión de custodiar al Hijo de Dios. Aquí lo han dejado libre de alguna manera porque ya es adulto, como Isaac a los 12 años también es adulto. Bueno, eh, pero aún así está la obligación de la custodia, entonces se sienten responsables y regresan. Finalmente, alguien les dice que está en el templo y, bueno, discutiendo con los maestros, sacerdotes y escribas que había en el templo y dejándolos boquiabiertos. Y bueno, de aquí podemos ver varias cosas. Cristo predica en el templo. ¿Cuál es el templo? El cuerpo, o sea, entender el propio cuerpo, que está hecho para la donación. Y también, eh, ya respecto a lo que podemos aprender de María, es que pues no siempre entendemos los planes de Dios, no siempre entendemos a Dios. De hecho, por eso le pregunta, y que es una forma de oración: ¿por qué me has hecho esto? O más bien, ¿por qué nos has hecho? Y que es María la que habla, y José se mantiene con su papel de autoridad, con una cierta distancia y, pues desde su dignidad masculina, y María desde su dignidad femenina de acompañamiento, diferente respecto al padre. Afuera, así como curiosidad, podemos ver al ciego de nacimiento, al que posiblemente Cristo conoce en esa edad y al que después le va a devolver la vista, apenas vaya eh, a la vida pública. Y pues no entendieron, pero bajaron y le servían. A pesar de no entender, pues vivir en esa clave de servicio. Y eso pasa también con los hijos. Y comienza pues toda una época de silencio relativo en Nazaret, porque Cristo ha venido a compartir la familia, la vida humana, con toda su maduración. Y por eso tenemos esta imagen maravillosa de la Virgen del Silencio, que nos ayuda a que pues, no es en las cosas aparatosas donde Dios habla. No habla tampoco en la rutina, porque la vida de Nazaret no es rutina, sino cotidianidad, o sea, ver cada día como algo nuevo. Ahí también pues aprendemos de José, el esposo de María, que no es nada más un entretenedor de su hijo, o ni lo abandona, ni lo sobreprotege, como se ve tan comúnmente en la actualidad, sino que eh, es un formador y lo forma desde la Torah y desde el trabajo concreto, eh, a través de su propio ejemplo y enseñándole estas cosas, que es lo que deberían enseñar los padres. Eh, ya cuando llega la vida pública de Cristo, en, eh, resulta que hay en Cana de Galilea, que aquí la tenemos, les puse muchos mapas, pero si esto es el mar de Galilea, Cana de Galilea está aquí relativamente cerca de Nazaret, y pues ahí se trasladan para, eh, porque Nazaret está aquí, el monte Tabor, que domina toda la Galilea, el monte eh, Carmelo, y bueno, también hay toda una teología del monte, el monte Tabor, que estará, bueno, aquí, junto con el Tabor está el Hermón, en fin. Pero en Cana de Galilea resulta que había una boda y son invitados María y Jesús, según la tradición. Esta es la iglesia donde se realizó el signo, porque no es un milagro, es un signo de Caná.
Bueno, en este signo, eh, y siguiendo a Juan, que es el evangelio donde está presentado esto, en, en realidad hay como una evolución. Ellos en principio van a una boda, que parecería, según el texto, una boda de algunos amigos de ellos, pero en realidad es el gran mensaje es que Cristo se presenta como el esposo y María como la esposa representante de la humanidad. Y por eso Juan dice que el matrimonio, o sea, que es la forma normal de vivir la vida, es el gran signo. Entonces, es toda una meditación sobre el sacramento del matrimonio, el sentido del sacramento. Quienes estén casados, la mayoría de ustedes están casados, bueno, pues significa que sus vidas están metidas en, o sea, como pareja, en el misterio de amor entre Dios y su iglesia. Y pues esto es otra de las grandes cosas que nos enseña María, que a veces es difícil entender y no sé por qué. Bueno, en parte porque pues muy pocas veces se habla de esto, pero eso es la vida. La vida cotidiana es estar casado con todos los problemas propios de la familia. Y eh, se acaba el vino, pues como en todas las casas, se acaba el vino, se acaba el amor, se acaba el sentimiento, se acaba la paciencia, se acaban muchas cosas. Bueno, y el jefe, o sea, son los sacerdotes, lo ignoran. Pero María se da cuenta. Eh, y es otra de las grandes enseñanzas o esperanzas que podemos sacar, y es que para María ningún sufrimiento, ninguna carencia de vino, que es alegría, hay todo un otro significado teológico mucho más profundo, pero esto también es un significado. Cuando se acaba, ella María siempre se da cuenta y está presente y además intercede. Intercede de manera muy sutil y además citando, como siempre, frases del Antiguo Testamento. No tienen vino y haced lo que Él les diga, que es pues la invitación que nos hace María. Hagan lo que mi hijo les diga, que además está literalmente citando lo que el pueblo dice en el Éxodo. O sea, nosotros haremos lo que él, lo que Moisés nos diga. Entonces el mayordomo entiende perfectamente, bueno, y finalmente, o los que sirven el vino, y dicen, aquí nos encontramos delante de un misterio que es el matrimonio humano. Y pues ahí comienza Cristo la vida pública, bendiciendo el matrimonio de todos los seres humanos que estén casados y, o que se van a casar, y eh, pues entra en soledad. Se queda en Nazaret, en algunos momentos acompaña a Cristo como una discípula más, porque Cristo llevaba no solamente discípulos, sino discípulas, y bueno, hay que decir también que las discípulas eran más, en muchas ocasiones, aparecían más inteligentes, más fieles, de hecho son las que van a estar en la cruz, y además muchas ofrecían sus bienes a Cristo, de manera que podían, y bueno, ya después esos bienes los administraba Judas, con todo lo que ya sabemos que pasó. Bueno, pues entregar nuevamente al Hijo. El Hijo no se entrega nada más cuando nace, cuando se consagra, que también hay que consagrarlo en algún momento. Si no han consagrado a sus hijos, bueno, pues hay que consagrarlos en algún momento, pero eso no se hace en un momento, no sé, las niñas cuando cumplen 3 años, no, eso se va haciendo en diversos momentos. En el momento de la separación, pues es uno, consagrarlo y que haga su vida. Y bueno, ya con eso damos un salto hasta los momentos de la pasión, muerte y resurrección, que son el gran misterio de la redención que se desarrolla en Jerusalén. Y bueno, espero que nos ayude este mapita para ubicarnos. Aquí hay una barranca, que es el torrente Kidrón, y por acá pasa otro, que es el Ginón, de manera que Jerusalén es como una serie de balcones que van cayendo ahí, y por tanto es una ciudad poco defendible y además con escasísima agua. Y bueno, con esto los reyes se han dado a la tarea de ir reforzando, y bueno, al final Jerusalén también representa a la esposa, representa a cada uno de nosotros. Cuando se habla de Jerusalén en la Biblia no es nada más esa ciudad de piedra, sino cada persona a la que Dios ama como si fuera una esposa, y representa por tanto también a María. La otra manera de llamarle a Jerusalén es Sión, por eso María es Sión. Bueno, pero eh, ahí está
esa puertita para que después profundicemos. Ahora vamos a ir acompañando a María en los momentos de la pasión que, bueno, nos encontramos aquí para ubicarnos el Getsemaní, el templo en la parte alta, sobre una explanada gigantesca que había construido Herodes, en realidad es el segundo templo, que además el templo tiene una connotación y una eh, forma femenina de penetración, de exclusividad, de dedicación totalmente a su esposo, pero bueno, ahí hay toda otra teología que algún día se puede profundizar. Estas construcciones aquí gigantescas son la Torre Antonia, desde donde los romanos, que era eso como un cuartel, eh, dominaban toda Jerusalén y sobre todo el templo, para que no hubiera rebeliones contra ellos, en fin, y de aquí partía una vía derecha hasta fuera de la ciudad. Ya después fue construida, mucho tiempo después de Cristo, una muralla, pero en este cruce de caminos estaba una cantera de piedra eh, donde, bueno, se sacaba piedra para construcción, pero aprovechando eso había también unos jardines, porque había unas cuevas, o sea, construían unas cuevas para que sirvieran de sepulcros. Los sepulcros estaban siempre fuera de la ciudad, por tanto, o por eso es aquí donde se va a realizar la crucifixión para que, como es un cruce de caminos, sirva de escarmiento, o sea, así eran los castigos en esa época, para todos, y la tumba estaba ahí, era la tumba de hombres bastante ricos. Ya después había estanques por todas partes porque los judíos se purificaban muchísimas ocasiones. Abajo tenemos el estanque de Siloé, la piscina de las ovejas o probática, o estanque de Bet Gesed, que es donde Jesucristo demuestra que Él es la casa de la misericordia, porque eso significa. Entonces, en todas las esquinas y en todos los rincones de Jerusalén hay elementos simbólicos por los que Cristo va pasando y les da su verdadero sentido. Bueno, pues en ese contexto es en el que, bueno, aquí tenemos una imagen un poco infantil, pero allá al fondo, el Getsemaní, el norte está hacia allá, el templo, donde Cristo enseña, donde purifica el templo, la Torre Antonia, la ruta de la Via Crucis o las estaciones diversas en las que Jesucristo se va a ir deteniendo o que aparecen en las escrituras, que de hecho son 10, aunque ya después se multiplican hasta 14 o 15. Bueno, pues es esto, da la vuelta por aquí y el Calvario. La última cena fue en el cenáculo que se encuentra en esta zona y otros lugares, ya visto desde arriba con una foto, quizás no muy definida, pero aquí se conserva todavía los sótanos y bueno, gran parte de la Torre Antonia, donde se van desarrollando las diversas, los encuentros que aparecen en el Evangelio de Cristo ya cargando la cruz con diversos personajes en los que nos vamos a encontrar. No nos vamos a detener en todos, simplemente aquí la cuarta estación donde Jesús se encuentra con su madre. Y eso nos lleva ya al, bueno, visto del otro lado, iría por aquí, se sale de las murallas que pasaban más o menos por aquí. Los romanos construyeron un cardo máximo, o sea, la avenida principal, sobre la cual construyeron una basílica gigantesca que ha sido destrozada y queda nada más como que un muñón, que sería aquí el Calvario, que está debajo de esta cúpula, y el Santo Sepulcro, que se encuentra aquí. Bueno, esto que nos sirva como composición de lugar para saber que María también es corredentora. De ella se dice que Stabat Mater, estuvo siempre al pie. Stabat no significa estar ahí de cualquier manera, sino estar activamente presente. Y es a ella a quien se va a dirigir la tercera palabra. María, pues con todo su sufrimiento, ya se pueden imaginar, que hay que también acompañarla, ofrece a Cristo como un sacrificio en la cruz. Como Abraham, pues ella y Cristo desde la cruz, como podemos ver en esta imagen del Tizó, la eh, designa como madre y esposa, como representante de toda la humanidad. Hay muchas imágenes de la Pietà, que es el momento en el que María
sin entender muchas cosas y destrozada en todo su y desgarrada en el corazón, está ofreciendo a Cristo, has muerto al Padre. Inmediatamente después, porque está la parasebe de los judíos, se da la unción, una unción apresurada e incompleta, eh, y a través de este cuadro del Caravaggio, perdón, del Schedoni, podemos ver que de la muerte de Cristo, o a través de la muerte de Cristo, toda muerte humana tiene un rasgo de fecundidad del cuerpo de Cristo. Está bajando esta sábana que está tocando unas plantas y están, por así decir, recobrando vida. Es decir, en esas plantas está reflejada la esperanza de la resurrección. Pero bueno, eso no le quita ni un gramo de sufrimiento a la muerte. Y según la tradición, ya dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, aquí tenemos la piedra donde fue ungido Cristo para, bueno, con todo ese cariño de María y con todo el sufrimiento y el destrozo, entregarlo a la muerte y pues también acompañar a María en su sábado, porque María también es una persona que experimentó de manera profunda la soledad y a la vez la esperanza en la resurrección en todo ese sábado. Por eso el sábado siempre es el día de María. Ya otras imágenes, otras presencias de María están en Pentecostés, que acompaña a los apóstoles. Por tanto, María ya va acompañando a la comunidad, por tanto no nos podemos sentir solos, porque María es una presencia en nosotros. Y finalmente, la dormición, o según unas tradiciones, otras tradiciones, la muerte y resurrección de María y su ascensión al cielo, que se da, ya no nos dio tiempo de ir al lugar de nacimiento de María, que según la tradición está en Jerusalén, según otras tradiciones está en Belén, pero lo que sí es que esta basílica cerca o prácticamente ahí al lado del cenáculo conmemora el momento de la dormición. Y no es casualidad que se llame la Santa Sion. Y por eso María es para nosotros Theotokos, Madre de Dios, es Panhagia, totalmente perteneciente, nos enseña que pues, hay que pertenecer a través del matrimonio y que se note, eh, es también la cabeza de la humanidad, es Elusa o Elisa, que significa la misericordiosa, así que podemos acudir a ella, es Odiquitria, que significa que nos indica el camino. Y con estas imágenes vamos a terminar esta meditación, que espero que les haya servido. Ha sido un poco más informativa, pero creo que en porque es importante saber, como dije al inicio, saber, pero para cosechar, para nuestro propio conocimiento, para nuestra propia espiritualidad. Ya después de esto, pues habría que dedicar un tiempo suficiente, no así una persinada nada más, un tiempo suficiente para quedarse, regresar quizás sobre alguna de las ideas, porque yo les he ofrecido una canasta enorme y pues no hay que asimilarlas o vivirlas todas de golpe, sino ir sacando. Y pues nada, espero que les haya ayudado, servido, gustado y eh, pues para seguir caminando en este camino de crecimiento, que en eso consiste la espiritualidad, en una relación esponsal, en un crecimiento y pues en un esfuerzo por ir cambiando algo o algunas cosas en nosotros. Pues un abrazo y les deseo lo mejor.